Hola, ¿cómo están hermanos de Iglesia Bíblica Misio, de Aguas Calientes? Bueno, primeramente quería mandarles un saludo enorme. Estoy muy contento que Dios está obrando. Alejandro me ha contado que Dios está obrando en la congregación. Quería mandarles un abrazo enorme a Iglesia Bíblica Misio de Aguas Calientes y a Alejandro y su familia. Alejandro, te amamos muchísimo y bueno, realmente oramos que Dios siga obrando en la congregación, en el ministerio que están desarrollando en la ciudad. Verdaderamente oramos por eso. Y bueno, voy a aprovechar, como me pidió Alejandro, de que podamos tener un buen tiempo en la palabra de Dios, y vamos a estar hablando de que la iglesia tiene una misión, de que la iglesia es misional. Y para esto vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 1, versículos 3 y 4. Ahí vamos a encontrar una alabanza de Pablo hacia Dios, una bendición, una veracaj, como decían los judíos, y vamos a ver la obra de Dios en Cristo, que Él nos bendijo. Dice Efesios 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué? Que encontramos en el versículo 4, nos presenta un propósito, para que fuésemos. La iglesia es el pueblo bendito de Dios en Cristo Jesús. Dios bendijo a su iglesia con las inescrutables riquezas de Cristo, como habla Efesios 3:8. Ahora, toda esa bendición espiritual que está hablando en el versículo 3 está disponible para la iglesia. Por esto Jesús anticipó qué nos va a decir cuando lleguemos delante de Él. Ni más ni menos nos va a decir esto: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Venid benditos de mi Padre. Eso está en Mateo 25:34. La iglesia es el pueblo bendito de Dios. Esta es la iglesia. Y este pueblo, leímos en el versículo 4, fue formado por Dios. ¿Para qué? Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que... En un momento vamos a ver con detenimiento este propósito puntual del que habla este versículo, pero lo primero que podemos decir es que ese para qué nos muestra que Dios tuvo y tiene un propósito con la iglesia. Es como si en un plano mucho más simple tú dijeras: compré este libro para que mi hijo estudie. No es que compraste ese libro por comprar algo o por hacer algo. Compraste ese libro con un propósito. Así, en un plano infinitamente mayor, Dios creó la iglesia con propósitos bien claros. Pensemos un poco. Una enorme mayoría de la raza humana mantiene a Dios lejos de sus vidas. Y para calmar sus conciencias simplemente dicen: no hay Dios. Eso es un mito. Las consecuencias lógicas de esto es la falta de propósito. Si somos apenas materia en medio del tiempo y el espacio, nacidos de la pura casualidad, nada tiene sentido. Somos azar, que viene de la nada y va hacia la nada. Lo que existe no tiene propósito, simplemente existimos hasta que dejemos de existir. Pensar más allá del día y de los placeres que podemos darnos es un sinsentido, no tiene sentido, porque no hubo un ser superior, un ser inteligente dándole un propósito, una intencionalidad a lo que llamamos vida. Simplemente estamos aquí por casualidad. Así, Salomón, en el libro de Eclesiastés, presenta una forma de vida sacando a Dios del centro de la existencia y presenta esta forma de vida de esta manera. Él escribe: todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar.
Eso está en Eclesiastés 1:8. Todas las cosas son fatigosas. Es la forma de vida que ha quitado a Dios del centro y dice, de esa manera, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Y en Eclesiastés 2:17 dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad, un sinsentido, vanidad y aflicción de espíritu. El hombre así termina viviendo para nada que tenga un sentido objetivo, eterno, valioso. Y como resultado, lo único que queda es el vacío total o el engaño, el placebo o la búsqueda despiadada y hambrienta de encontrar en la creación lo que solo se puede encontrar en el Creador. Pero como contraste, como un enorme contraste, qué gran contraste encontramos cuando el hombre es salvado en Cristo y experimenta un redireccionamiento de su vida por completo. Antes el hombre vivía, ese mismo hombre que ahora es salvado en Cristo, antes vivía en el sin sentido, en el sin propósito, nada tiene una razón, todo es por pura casualidad, venimos de la nada y vamos hacia la nada, pero ahora este hombre salvado en Cristo tiene una misión dada por Dios, está bajo la misión de Dios. Dios en Cristo planeó un pueblo que fuera rescatado de su rebelión contra él y como consecuencia volviera a los propósitos perfectos de Dios. Esa es la iglesia. La iglesia es el pueblo bendito de Dios, planeado intencionalmente, con precisión perfecta, con propósitos específicos y que cumple su misión. Cuando Dios determinó crear la iglesia, tuvo un propósito, tuvo un plan, una intencionalidad. Así Efesios 1:11 habla de que todo está sucediendo conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, conforme al propósito. La palabra propósito aquí en el griego original es prótesis y según el diccionario Strong sugiere un plan deliberado, una proposición, un plan anticipado, una intención, un designio. Y por esto la Nueva Traducción Viviente lo explica más claro. Dice que Dios hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Dios tenía una misión que se debía llevar a cabo y creó la iglesia para cumplir esa misión. Así podemos asegurar con mucho gozo que la iglesia tiene propósito, tiene misión. Esta es la razón por la que esta congregación se llama, o esta la congregación aquí en Córdoba y la congregación ahí en Aguascalientes y la red de iglesias en sí se llama Missio, Iglesia Bíblica Missio. La palabra latina missio significa enviar, significa misión y se usaba en los primeros siglos para decir que cada reunión de la iglesia era una missio, un envío a una misión. Así el nombre iglesia misional que usamos muchas veces, como por ejemplo en esta predicación, utiliza esa idea, una iglesia cumpliendo la misión que Dios nos dio. No es una tarea de algunos miembros, no es la tarea de los pastores solamente, es la tarea de toda la congregación. No somos un grupo de personas que se reúnen para saber más cosas que nunca van a vivir. Somos la iglesia en misión y nos reunimos como una misión y al reunirnos nos preparamos para el resto de la misión. Como pueden ver, por ejemplo, en Efesios 4, versículos 11 y 12. Ahora, ¿cuál es la misión de Dios para su iglesia? Lamentablemente, cuando no entendemos esto que vamos a ver ahora, o terminamos haciendo cualquier cosa de la iglesia, o hacemos y hacemos y hacemos, y no tenemos ni idea para qué lo seguimos haciendo, lo cual, por supuesto, trae frustración, apatía y desgano. En los versículos del 3 al 14 del primer capítulo de Efesios encontramos
3 propósitos básicos de Dios con la iglesia. Vamos a volver a leer Efesios 1, versículos 3 y 4. En este pasaje encontramos que el plan de Dios fue crear un pueblo diferente. Versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí encontramos otro contraste completo. El hombre en rebelión contra Dios vive para lo que sus deseos le dicten. Pero cuando es salvado en Cristo, él se ve bajo una completa nueva misión. Dios, al crear la iglesia en Cristo, formó, primero, un pueblo reconciliado con Él, y segundo, un pueblo deseoso de vivir agradando a Dios. Tito 2:14 habla de Jesús y dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para, propósito, primero, redimirnos de toda iniquidad. Segundo, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La iglesia es el pueblo bendito de Dios que tiene la misión de vivir en pleno contraste con este mundo. El mundo se queja, la iglesia por momentos muerde sus labios en la dificultad para alabar a Dios en todo. El mundo miente para sacar ventaja en todos sus negocios. La iglesia dice la verdad aunque esto le cueste, aunque eso signifique que tenga que perder. El mundo vive para tener más placeres y comodidades en este tiempo. La iglesia está dispuesta a perderlo todo, absolutamente todo, pensando en tesoros superiores, en tesoros celestiales. El mundo es dominado por toda inmoralidad sexual y a eso le llama libertad. La iglesia es libre de esa esclavitud y busca tener matrimonios santos. El mundo es totalmente egocéntrico y la iglesia ama aún a sus enemigos. Somos llamados a la misión de ser un claro contraste con este mundo. El mundo es tinieblas, la iglesia es luz. Así Filipenses 2:15 nos manda a ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice el apóstol Pablo, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, como luminares en medio de las tinieblas, como luz en medio de las tinieblas. Por esto el apóstol Pablo, un poco más adelante en su carta a los Efesios, va a expandir un poco más a qué se refiere con que el propósito de Dios fue formar un pueblo santo y sin mancha. Pongamos una marca, por favor, ahí en Efesios 1, y vamos a Efesios 5, los capítulos adelante en la misma carta, Efesios 5, versículos del 3 al 12, y vamos a ver cómo el apóstol Pablo lleva un poco más allá, explica un poco más esto de que somos llamados como iglesia a ser santos y sin mancha. Efesios 5, versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Acabamos de ver en el versículo 4, en Efesios 1:4, que habla de que somos llamados a ser santos y sin mancha. Y aquí dice que debemos vivir como santos. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, cosas ilegales, cosas que uno puede decir, bueno, pero no es tan ilegal, pues lo que es blanco y lo que es negro, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y nos advierte: nadie os engañe con palabras vanas. Nos pueden decir lo que quieran, podemos escuchar lo que sea. Hoy en día
uno al pastorear se da cuenta que pastorea gente que ya está recibiendo un pastoreo muchas veces irresponsable a través de redes sociales, donde te pueden decir tantas cosas, más allá de lo que yo diga, más allá de lo que en las redes sociales pueda ver o lo que sea. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que nadie nos engañe, que si estamos practicando el pecado no vamos a heredar el reino de Dios. En el versículo 6, nadie os engañe con palabras sin sentido, vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, aquí el contraste, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, contraste, reprendedlas. Ellos las hacen tranquilas, pero la iglesia rechaza esa forma de vida. Sino más bien, reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Somos un pueblo llamado a ser diferente a este mundo, un pueblo que abraza la misión de ser luz en las tinieblas, en cada lugar al que va, y anuncia el llamado al arrepentimiento a aquellos que aún permanecen en rebelión contra Dios, como podemos ver en Lucas 24:47. Esto lo vivimos como iglesia en todo lo que hacemos, a cada lugar donde vamos y en todas nuestras relaciones. Esta es la primera misión de la iglesia que encontramos en este pasaje de Efesios 1, versículos 3 al 14. Segundo, el plan de Dios fue crear un pueblo que se relacione con Él de la forma más íntima, como hijos amados suyos. Vamos a volver, espero que hayan puesto una marca ahí en Efesios 1, vamos a volver a Efesios 1. El apóstol Pablo continúa, leímos los versículos 3 y 4, ahora vamos a leer el versículo 5, Efesios 1, 5, dice: en amor, habiéndonos predestinado para, otra vez el propósito, hay un plan determinado por Dios en Cristo para su iglesia, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El versículo comienza hablando de que nos amó, ¿no? Comienza diciendo en amor y finaliza diciendo según el puro afecto de su voluntad. Y en el medio del versículo vemos que fuimos hechos hijos suyos por medio de Jesucristo. La identidad de la iglesia es hijos amados de Dios. Eso es lo que somos. Dios creó un pueblo que se relaciona con Él de la forma más íntima. Hijos amados de Dios. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor, al punto de que nos ha llamado sus hijos. Esto es infinitamente glorioso. Recién vimos que la iglesia es un pueblo reconciliado con Dios, ya que antes, según Romanos 5:10, éramos enemigos de Dios, pero ahora somos reconciliados con Él. Y este pueblo reconciliado es llamado a vivir en pleno contraste con este mundo, obedeciendo a Dios. Pero ahora entendemos que aquel que está en Cristo no solo fue reconciliado con Dios, sino que en esta nueva relación con Dios fue hecho, ni más ni menos que hijo amado de Dios. Su misión de ser luz en medio de las tinieblas es llevado a cabo bajo una inigualable identidad, amados de Dios. Por eso el apóstol Pablo agregó en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios
como hijos amados. Este propósito, esta misión de ser luz en medio de las tinieblas, lo llevamos a cabo como iglesia con esta identidad, bajo esta inigualable identidad de hijos amados de Dios. Esto es absolutamente determinante. Sin entender esto, este pueblo no sería más que algo así como un club moralista, una asociación de moral, acción social y de buenas obras. Pero fuimos llamados a infinitamente más que eso. Primera de Juan 1:3 asegura: nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¡Wow! La iglesia es una unión íntima entre Dios y sus hijos, al punto que Él ha hecho morar en nosotros su Espíritu Santo, según Santiago 4:5, y es ese Espíritu mismo quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, Romanos 8:6. A tal grado que, según Mateo 10:20, el Espíritu de nuestro Padre llega a hablar a veces a través nuestro. Se trata de una relación viva, fluyendo constantemente, y la iglesia tiene la misión de vivir esta relación íntima y viva mientras camina por este mundo. Así la iglesia, bajo esta incomparable identidad de hijos amados de Dios, no le encuentra sentido a tratar de conseguir todo lo que el mundo procura para sentirse especial. El mundo muere por dinero, por poder, reputación, fama, grandes profesiones, grandes talentos que llamen la atención. La gente quiere todo aquello que les va a conseguir respeto, que les va a abrir puertas, que los va a levantar en el estatus social de este mundo. Las personas suelen vivir para lograr una identidad que les dé respeto delante de los demás. Estudian años y años para lograr ser abogado, arquitecto o algún médico especialista reconocido, lo cual no está mal, por supuesto, estudiar, pero a lo que voy es estar queriendo estas cosas para conseguir el respeto de este mundo. Buscan que sus padres estén orgullosos con lo que ellos han alcanzado y así conseguir una gran vida en este mundo. Otros se esfuerzan de día y de noche para desarrollar una empresa o renuncian a todo para llegar a ser deportistas famosos y tener gloria de este mundo. Así forman su identidad y cómo los demás los van a valorar en base a lo que han logrado. Soy presidente de la corporación fulano de tal, soy cirujano con un máster en Alemania, soy tenista número 3 del mundo, tengo tal auto, y a veces eso, lamentablemente, dentro de congregaciones, soy pastor de no sé qué, y así. Personas que luchan por formar una identidad con la que se sientan orgullosos de sí mismos, y que cuando otros los vean confirmen lo valiosos que son, que autentiquen su supuesta valiosa identidad. Gente que vive para eso. Aquí otro gran contraste. La iglesia encuentra su plena identidad en un hecho decisivo. En esta tierra son los hijos amados de Dios. Ellos no necesitan la gloria de este mundo para encontrar su identidad, su seguridad, su éxito. Ya encontraron todo eso en lo que Dios hizo por ellos en Cristo. Los transformó en sus hijos amados. Y como hijos amados, tienen la plena certeza de que Dios está con ellos. Juan 14:23 asegura que el Padre los ama y que son su misma morada en la tierra, como también pueden ver en 2 Corintios 6:16. Como hijos amados tienen la plena certeza que Dios conoce sus necesidades y se ocupará de esas necesidades. Jesús aseguró: vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo 6:32. E incluso Jesús agregó: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mateo 6:8. Y en Mateo 7:11 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más
vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan. Como hijos amados en su misión en este mundo, oran a su Padre creyendo lo que les dijo Jesús. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Juan 16, 23. Y sabiendo que el amor de su Padre es tan profundo que hasta el mismo Jesús habló de que sucedería algo incalculable una vez que Él muriera y resucitara. Jesús dijo, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Eso está en Juan 16, versículos 26 y 27. La iglesia avanza en su misión en este mundo saciada, plena, en la identidad de hijos amados de Dios. Es algo notorio para todos. Así este pueblo bendito, la iglesia no solo anuncia el llamado al arrepentimiento, como vimos en el primer punto, sino que predica que en Cristo el ser humano puede vivir en la más completa comunión íntima con el Padre por la eternidad. Y por último, el plan de Dios fue crear un pueblo que tuviera una misión principal. Volvamos a leer el versículo 5 y vamos a leer también el versículo 6 de Efesios 1, versículos 5 y 6. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, otra vez nos muestra un propósito, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos hijos amados, aceptos en el amado. Dios se determinó a tener hijos amados, y ahí en el versículo 6 encontramos el último propósito glorioso de la iglesia. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Y una idea muy similar es repetida en los versículos 12 y 14. Ahí vemos que claramente el propósito de la iglesia es para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Y luego en Efesios 2:7 vemos que el plan de Dios es mostrar, dice Efesios 2:7, mostrar en nuestra salvación, mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y en el capítulo 3 descubrimos que en la iglesia actúa ni más ni menos que el poder de Dios y esto con un fin principal. En Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21, dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En este pasaje, en Efesios 3, versículos 20 y 21, encontramos al Dios poderoso que aún puede responder nuestras oraciones más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Su poder, dice, el poder que actúa en nosotros, está actuando en nosotros con un propósito principal. El poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Como explicó claramente Albert Barnes, todo lo que es hecho es dirigido para incitar alabanza. El hombre en rebelión contra Dios se ama a sí mismo por encima de todo y quiere que los demás vean su supuesta virtud y grandeza para que lo alaben a Él y para que su amor propio se alimente cada día. El hombre salvado en Cristo es reconciliado en Cristo, como hemos visto, es hecho hijo de Dios y es redireccionado profundamente y entiende que todo se lo debe a su Dios. Ahora él quiere disfrutar y alabar a Dios con su vida y hacer que otros puedan disfrutarlo y alabarlo con sus vidas. Y anhela con todo su corazón que llegue el día cuando Jesús vuelva a poner todo en orden y toda la creación
admire y alabe al único Dios verdadero. Esto es lo que habla Efesios 1, versículos del 7 al 14. El versículo 10, de aquí del primer capítulo de Efesios, habla del momento donde todo va a volver al orden perfecto en Cristo. Dice que se reunirán todas las cosas en Cristo. Jesús establecerá el reino de Dios prometido, que por ejemplo lo podemos ver en el Salmo 2. La rebelión en la tierra contra Dios será vencida, según 1 Corintios 15, versículos 25 y 26. Según Habacuc 2.14, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová y todos alabarán al Dios verdadero, según Apocalipsis 21 y 22, por ejemplo. La vida y misión de la iglesia apunta a ese día, principalmente a ese día, el día en el que, según 2 de Tesalonicenses 1:10, Dios será glorificado en sus santos y admirado. La iglesia ama a Dios, la iglesia admira a Dios y confiesa con todo su corazón que Él es el único digno de ser el centro de toda la creación. La iglesia es la encarnación de las palabras que encontramos en Isaías 44:8. Vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo. La iglesia obedece la misión, como vimos primero, de ser luz en las tinieblas, de vivir en pleno contraste con este mundo y de predicar el arrepentimiento a aquellos que viven aún en rebelión contra Dios. La iglesia ejerce su misión con la identidad plena de hijos amados de Dios, en maravillosa comunión con el Padre. Y predica el Evangelio en el cual una persona puede pasar de enemigo de Dios, ni más ni menos que a hijo amado de Dios. Pero no se queda ahí la iglesia, no se queda ahí en su misión. La iglesia entiende que la razón principal de su existencia, su misión última, es ser un medio por el cual Dios se ha hecho notorio. Y así al ver su obra, al ver el poder de Dios, al ver a Dios actuando en la iglesia y a través de la iglesia, de ver su gloria, la hermosura de su persona, los corazones se enciendan en alabanza. Y la iglesia apunta con su vida y con su misión al día en que Dios volverá a ser el centro de toda la creación. Y inflamado por esto, el creyente, el pueblo bendito de Dios, anuncia el reino de Dios que establecerá Cristo Jesús. La iglesia es el pueblo bendito de Dios cumpliendo la misión dada por Dios, y Dios es glorificado a través de este pueblo bendito. Juan 15 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La misión de la iglesia glorifica a Dios. Antes de hacer cualquier cosa necesitamos preguntarnos: ¿qué es lo que Dios quiere que haga en esta situación? ¿Qué le agrada a mi Dios? Todo lo que vivo, lo vivo bajo la plenitud de la identidad de hijo amado de Dios. ¿Cómo puedo hacer notorio a Dios en esta situación? Hoy en mi corazón hay admiración, hay alabanza hacia mi Dios. El nombre de esta congregación es Iglesia Bíblica Missio, que Dios nos ayude a ser misionales, como le llamamos, a entender que todos, como parte de la iglesia, somos llamados a cumplir la misión de Dios en este mundo. No es una tarea de algunos miembros, no es la tarea solo de los pastores, es la tarea de toda la congregación, cada uno según Dios le confió. No somos un grupo de personas que se reúnen apenas para saber más cosas que nunca van a vivir. Somos la iglesia en misión y nos reunimos como una misión, y al reunirnos nos preparamos para esa misión, como habla Efesios 4:12, que habla para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esto lo vivimos en todo lo que hacemos, a cada lugar donde vamos, en todas nuestras relaciones. Estamos en misión
somos el pueblo bendito de Dios, la iglesia de Jesucristo. Que el Señor les dé sabiduría, los guíe hacia Él, alumbre los ojos de su entendimiento, como habla Pablo en Efesios 1, que decía que oraba por ellos. El Señor los guíe más y más y más para tener corazones de alabanza, llenos de su Espíritu Santo, como habla Efesios 5, 18, 19, y va avanzando, que el que está lleno con su Espíritu Santo, dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, agradeciendo a Dios por todo, que el Señor los guíe hacia Él y puedan glorificar a Dios en esta misión que nos ha confiado. Les mando un abrazo enorme, Iglesia de Aguascalientes, y seguimos en misión y en contacto. Les mando un abrazo gigante.